Hola a todos, bienvenidos una semana más a Días de Gloria. Para el segundo episodio pues tenemos a alguien especial para el cordobesismo, uno de los jugadores con más partidos en la historia de nuestro club, creo que el 10º, ahora me corrige si no me equivoco, Javi. Así que el mago de Fátima con nosotros, Javi, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Es un placer, tú mejor que nadie sabes lo que es esta casa. Cuéntanos, porque empezaste muy jovencito, ¿no? Sí, yo llegué aquí un poco de rebote, ¿no? Porque, bueno, yo, como todo el mundo sabe, pues soy de Fátima y allí, pues bueno, cuando iba al equipo que era más cerca, que era del barrio, que era Márquez Campo, que se llamaba, que además, bueno, Márquez ha estado aquí trabajando mucho tiempo. Pues bueno, no podía entrar en el equipo porque no daba la edad. Entonces, pues bueno, llegué aquí al Córdoba con 7 años y recuerdo que en mi primer año teníamos que preguntar a los otros equipos si podía jugar porque no tenía todavía la edad suficiente. Y bueno, muchos decían que sí, otros que no. Bueno, en las primeras cuartas sí, otras en la segunda ya algunos no. Y desde ahí pues he ido subiendo categorías y cumplí los 3 años de pre-Benjamín, los 2 de Benjamín, o sea, y así hasta llegar al primer equipo. Y la verdad que pues lo soñado, ¿no? Para cualquier jugador de la ciudad que siempre soñaba, ¿no? Con llegar al Córdoba y la verdad que el objetivo que me fui marcando pues lo fui cumpliendo. Bueno, y tuve, pues creo que un poquito también de suerte, aunque muchas veces el fútbol son los momentos, ¿no? Y estar en el sitio adecuado. Y a lo mejor, pues, el año que el Córdoba desciende, si a lo mejor no desciende, pues a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad, ¿no? De hacer la pretemporada. Y bueno, el Córdoba desciende a segunda vez, tengo la oportunidad de hacer la pretemporada, hago una buena pretemporada y me quedo en el Javi, equipo, ¿no? tú conoces otro Córdoba, cuando tú eras niño, conoces otro Córdoba diferente al que quizá hoy en día los más jóvenes han podido conocer. Es decir, tú conoces un Córdoba que le costaba mantener la segunda categoría, que años complicados de segunda B, que el club ascendía, quizás descendía, años que se quedaban a las puertas del playoff de ascenso y finalmente no se daba el paso. ¿Cómo vivías tú como cordobesista esa época? Pues yo era un niño y a mí me daba igual donde jugara, la verdad. Yo recuerdo que yo llegaba el domingo y yo quería venir a ver el Córdoba. A mí me daba igual contra quién jugase. O sea, yo ahora ya casi ni me acuerdo muchas de los nombres de los otros equipos porque, bueno, he visto al Córdoba en segunda vez, he visto en segunda y a mí me daba igual. A mí me gustaba venir a ver el Córdoba. Además recuerdo que entrenadores que he tenido, como era Miguel Clau, que me traía casi siempre con él, con Diego, en paz descanse, Miguel Pérez, otro entrenador que tuve, y yo siempre me buscaba las maneras, ¿no? para venir a verlo, y es verdad que siempre hemos estado en constantes altibajos, ¿no? Nunca hemos tenido una estabilidad, ¿no? O muchos años, ¿no? Sobre todo en la segunda división, que es donde yo creo que se encuentra la estabilidad en un club, ¿no? Donde se hace un poco un club ya pues no es deficitario. Entonces vamos buscando eso, ¿no? Esa estabilidad en la categoría. Yo creo que el club ya la ha encontrado, ¿no? Porque bueno, gracias a Dios desde hace unos años tenemos un grupo y unos jefes que han dado una estabilidad muy grande al club y ahí, bueno, poco a poco se van viendo el fruto. Porque también te quería preguntar, ¿quién ha sido tu referente así siempre del primer equipo cuando tú recuerdas que eras más joven? Bueno, a ver, cuando yo llegué, bueno, pues la persona que me acogió, que yo más, bueno, cariño y amistad cogí fue con Javi Moreno, ¿no? Anteriormente, bueno, pues yo recuerdo haber pasado por todo, ¿no? Emilio, por ejemplo, fue entrenador también mío en categorías inferiores cuando bajaba muchos entrenamientos con nosotros, luego fue director deportivo. Bueno, son un poco bueno, referentes que uno se va fijando y sobre todo se va apoyando, ¿no? para también uno personalmente ir creciendo, ¿no? Porque después, bueno, la llegada al primer equipo, ¿qué recuerdas de esa primera pretemporada? ¿Cómo surge esa primera llamada? No sé si es Quique el entrenador de esa temporada, Sí, el que Quique cuenta contigo. ¿Cómo se produce y cómo lo viviste tú en primera persona? Bueno, es lo que te comentaba antes, el equipo al final desciende y cuando desciende a segunda vez, pues al final siempre las oportunidades para los que vienen de abajo siempre son más
no te voy a decir más fáciles, ¿no? Pero que se dan, o muchas veces tienes esa posibilidad de hacer la pretemporada y como la categoría pues no es tan exigente en ese momento, pues bueno, tiene esa posibilidad, ¿no? Y mi pretemporada, pues bueno, yo creo que ahí uno de los principales valedores para que hiciera pretemporada fue Rica. Y bueno, la pretemporada fue muy buena, la verdad, personalmente fue muy buena. Además me recuerdo que estuvimos, creo que si no recuerdo, fuimos por Antequera, luego nos fuimos a Portugal. En Portugal jugamos un partido, el prepartido que jugué y marqué gol. Luego en Montilla. Iba rodado. Luego en Montilla recuerdo otro partido amistoso que también hice gol. O sea que la pretemporada fue, a nivel personal, fue yendo muy bien. Y bueno, pues empieza la liga y el inicio de titular, ¿no? Bueno, aquí además tuve contra el Villanueva, nunca se me olvidará, estuve cerca de hacer un gol con la cabeza, que al final no... Complicado, vamos. No pude, complicado. es verdad, pero era casi un pase de ruano debajo de la línea y... Pero bueno, venía un poco forzado, ¿no? Y luego, pues bueno, pues fui alternando titularidades con suplencias, normal, al final, mi primer año joven, normal. Terminé con 8 goles, o sea que es una cifra también muy buena. Y bueno, ya el siguiente año pues sí que ya me encontraba, ¿no? O me sentía también más importante dentro del equipo y casi todo el costo del año me sentía por lo menos importante, tenía minutos a un buen nivel hasta que bueno, tuve una lesión en el psoas que me paró mucho tiempo y ahí ya fui bueno, encadenando otra vez titulares con suplencia como en el playoff, ¿no? Que ahí donde bueno, los partidos de casa los jugué de inicio y los de fuera los jugué por menos rato, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? de un chaval que sube y que bueno, que tiene que aprender todo, ¿no? Que al final, al final son los primeros años. Hay que aprender a aprender de las malas situaciones y bueno. Porque en esa época, no sé, me imagino Rafael Campanero, que supuso esa figura para ti. Sí, no, Rafa era como un padre futbolísticamente hablando, ¿no? Era una persona que confió mucho en mí, que además en uno de mis peores momentos, por medio de una lesión del quinto meta, que luego se volvió a reproducir, que tuve que parar y tuve 8 meses parado, pues ahí él me mostró su confianza, me renovó 4 años más y bueno, pues fue una parte importante, ¿no? Y siendo prácticamente un niño. Sí, yo tenía 19 años cuando me pasó eso, 19, 20 años. O sea, al final a mí eso me dio mucha tranquilidad y además luego era una persona muy, muy cercana y bueno, desde ahí hasta el resto de los días suyos y que en paz descanse, ha sido una persona que siempre hemos estado en constante hablando, él me llamaba mucho, yo le llamaba, quedábamos, tomábamos un café, o sea, era una persona muy, muy cariñosa y muy cercana. ¿Siempre te has desenvuelto en esa posición de mediocentro? ¿Dónde en tu inicio era donde más te sentías cómodo, Javi? Bueno, esos primeros años. Al final, cuando empieza el fútbol 7, realmente que no es la realidad del fútbol, pues cuando yo empecé jugaba en banda, extremo. Luego cuando llego al primer equipo, mi pretemporada la hago de extremo derecha, pero luego termino el primer partido lo hago de media punta. Y a partir de ahí, el primer año fue enteramente media punta y el segundo sí que paso a jugar más de 8, más por dentro, pero casi de pivote. Sí, sí. El año estaba Navarro y estaba Esteban, jugaban ellos dos, yo jugaba con ellos, con uno de los dos. Y bueno, porque normalmente nosotros jugábamos con 2 puntas, o jugaba Javi con Asen, o Pineda, y yo entonces me retrasé un poquito el segundo año. Te asientas muy bien en el equipo, o sea, sí, ese año de la cantera, o sea, rápidamente la adaptación vuela, tío. Sí, muy bien, porque además el grupo probablemente haya sido el grupo humano más bueno y que haya tenido. Y al final los veteranos a nosotros nos recibieron muy bien y no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando yo el año del descenso, yo subía mucho a entrenar con el primer equipo y yo subía a entrenar y yo me sentaba en el vestuario y casi nadie te dirigía la palabra. Yo llegaba allí, me sentaba y luego en los entrenamientos notabas que muchas veces ni te pasaban la pelota o cuando perdía un balón niño, no sé qué, no te hablaban con, una tensión ahí con ese respeto que a día de hoy
se fue cambiando, creo que para mejor. Sí. Es verdad que luego también ha venido una época donde creo que los que han ido subiendo no tienen ese respeto a los mayores, como nosotros teníamos cuando subíamos, y hay que encontrar ahí un equilibrio, ¿no? Pero ese año el grupo era muy bueno, o sea, al final yo recuerdo, teníamos a Dani, Pierini, Aurelio, Javi Moreno, Esteban Navarro, al final eran gente con experiencia, Pineda, Antonio, o sea, gente con mucha experiencia, con un bagaje súper grande, pero luego que a nosotros nos ayudaban muchísimo, entonces te hacía ser uno más sin parecer menos. Sí. Entonces eso al futbolista también le ayuda mucho. A mí me ayudó mucho para sentirme importante dentro del equipo y yo estaba muy cómodo. Y la figura del míster, Pepe Escalante, ¿cómo se desarrolla toda esa temporada? Porque si bien no he leído, recuerdo, yo era muy joven, pero la temporada no la finalizáis de la mejor manera posible de cara a ese playoff, ¿no? Un 3-0 creo que en Marbella, desencadena unas cuantas derrotas consecutivas y al final, pues bueno, cuéntame un poco porque ahora hablaremos de ese día de gloria, que para eso... Fue un año muy raro porque la mayoría de años fuimos primero, segundo, en una continuidad y una estabilidad muy buena, pero es verdad que el último tramo nos caímos, el equipo se cae y es verdad que recuerdo que tuvo que ganar el Extremadura. Sí, justamente el Extremadura creo que era en Cartagena. Para poder meternos y bueno, sí que es verdad que el equipo, o por lo menos el grupo, tenía claro que si nos metíamos éramos un rival difícil porque al final, fíjate los nombres que te he dado, al final son futbolistas con mucha experiencia ya en una segunda vez, que ellos venían de jugar en categorías superiores y al final un playoff también necesita esa experiencia y nosotros eso lo teníamos. Nosotros sabíamos que entrando en playoff éramos favoritos, o sea, que podíamos, teníamos esa confianza, ¿no? de hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que el último tramo de temporada... ¿Y cómo gestiona un grupo? Lo pasamos mal. Tiene que ser complicado porque un grupo con experiencia, con nombres, que al final, bueno, pues sabes que la gestión dentro del vestuario era magnífica y tiene que ser complicado porque verte todo el tramo arriba mentalmente, ¿cómo gestionasteis todo eso? Bueno, al final muchas veces cuando las dinámicas se cambian a malas, muchas veces cuesta revertirla, muchas veces la revierte en un resultado positivo hasta jugando mal, ¿no? Pero nosotros no lo encontrábamos y al final tuvimos que depender de terceros, ¿no? Pero es lo que te digo, el grupo siempre estuvo unido porque era un grupo muy, muy bueno, un grupo que a todos nos encantaba venir a entrenar y bueno, nosotros hacíamos comida diariamente aquí en el club, barbacoa y nosotros nos quedábamos la totalidad de la plantilla hasta tarde juntos y demás, o sea que teníamos claro que bueno, que había que pasar el momento, ¿verdad? Que al final dependimos un poco también del Extremadura, pero bueno, son situaciones normales en el fútbol. Y luego llega la llegada del playoff, que la primera piedra, Pontevedra, que había quedado líder. Os tenéis que desplazar allí, porque creo que la vuelta... No, primero fue aquí en Arcángel, pero cierto, y luego fue allí. ¿Cómo se dio aquella primera eliminatoria? Pues la verdad que fue épica, ¿no? Porque el primer partido aquí en casa fuimos superiores, pero no supimos hacer gol y bueno, nos fuimos con un 0-0, ¿no? Y allí se nos puso en contra todo muy rápido. Allí pusimos 1-0 pronto, luego nos hicieron el 2-0 y luego es verdad que nosotros reaccionamos bastante rápido y hicimos así los 2 goles de córner y empatamos a 2 y después fue mucho sufrimiento. Bueno, mucho sufrimiento porque es verdad que un estadio que apretaba mucho, tenía un buen equipo, además estaba Charles, estaba Yuri, estaba el primo que ahora mismo no me viene el nombre, que era el otro delantero. Y era un buen equipo, ellos eran un buen equipo, además tenían mucho gol. Además recuerdo Yuri fallar uno debajo de la portería, debajo del área, o sea, tirarla por encima del larguero, que yo dije, esto tiene que estar para nosotros. Seguro, ¿no? Digo, tiene que estar para nosotros, digo, porque lo que acabo de fallar no es normal, ¿no? Y la sensación cuando pita el árbitro en Pontevedra es que teníamos el ascenso en la mano. O sea, yo recuerdo allí en la esquina que estaba toda nuestra afición y a celebrarlo con ellos y
y la sensación esa de si lo tenemos en la Si mano. hemos sacado este match ball, es como que... parte un 2-0 en Pontevedra, Sí. ya sé. Es como que teníamos esa sensación, ¿no?, de confianza, de si esto ya lo tenemos en la mano y ya no se nos escapa. Esa sensación muchas veces de la confianza del grupo que dices, lo voy a conseguir. Sí, sale. O sea, dices tú, lo voy a conseguir, no sé cómo, pero lo voy a conseguir. Y se consigue. Aparte, bueno, la ciudad totalmente volcada, porque ahora hay otra situación que quería hablar contigo, que ahora me lo contarás, que tú lo viste en primera persona todo lo que estamos hablando. Bueno, vaya a Huesca, primer partido aquí, Bueno, primero aquí. totalmente diferente al de ir en Pontevedra. Sí, no, aquí el equipo estuvo muy bien, además arrancamos muy bien el partido, nos pusimos por delante pronto, a mitad del primer tiempo, un cabezazo de Pierini. Y bueno, luego hicimos el 2-0, que hizo Guzmán un gran gol. Y el resultado era muy bueno, la verdad, que hicimos un partido bastante completo, muy bueno. Pero bueno, al final, las finales son complicadas, ¿no? Y allí, pues bueno, el Alcoraz es un estadio, ahora ha cambiado mucho, evidentemente. Sí, pero allí sigue siendo igual de chiquito, ahora está mucho más bonito, más remodelado. Pero allí cuando la gente entró, allí apretaban de lo lindo. Y además nos pusimos también un 1-0 muy pronto. Y pasamos momentos de apuro, ¿eh? Sí, bueno, que hasta que llegó el penalti de Dani, ¿no? Sí, hasta que no llega el penalti y la expulsión en el 45 de la primera parte, prácticamente estábamos sufriendo. Sí, esa era la realidad, ¿no? Bueno, cuando entra ese penalti con 1-0, pues cambia mucho, la verdad. Porque ahí todavía los goles valían doble fuera de casa. O sea que ya ahí cambiaba mucho. Antes de entrar en el partido, primero, cuéntame cómo lo viviste tú y luego cuéntame el de 175, ven y cuéntanos. Bueno, yo, pues fíjate, estaba viviendo un ascenso casi sin darme cuenta. O sea, estaba jugando un playoff por un ascenso con 19 años, 20 años. En tu club toda la vida, claro, 3 temporadas, asentado. Y casi sin darme cuenta, ¿no? Y bueno, pues lo del 175, bueno, eso era historia del cordobesismo, ¿no? Al final, bueno, no nos dieron muy pocas entradas, pero tú sabes, hoy en día ya todo el mundo busca las maneras de llegar y de buscar entradas. Y yo no sé al final cuántos eran, pero por lo menos 500 eran por allí, o sea que... Sí, no, o sea, lo hablamos para los más jóvenes. El club en este caso recibió solo 175 entradas del Huesca. Sí. Pero la realidad es que allí había 500 personas cordobesistas y allí en el córner, cuando marcaste el gol 175, no había. Y aquello fue, bueno, cuando terminó el partido, yo pensaba que estábamos en el estadio, porque cuando terminó el partido todo el mundo saltó al campo y nada más que la camiseta... allí, claro, estaba el campo lleno de aficionados nuestros. Yo recuerdo que lo único que me guardé fue la camiseta. Bueno, me acuerdo los pantalones se los di a Javi Pérez, compañero mío, que había sido compañero mío desde los 7 años. Y la camiseta sí que es verdad que me la guardé para mí, pero bueno, aquello yo no sabíamos dónde meternos, aquello estaba lleno de gente, ¿no? Te emocionaste, me imagino, un montón, o sea, vivir aquello... Cuando eres joven pasa todo muy rápido. Es verdad que cuando eres joven no eres capaz de asimilar las cosas en su sentido, o sea, la máxima expresión, ¿no? Sí. Es verdad que pasa todo muy rápido, yo es verdad que soy una persona que... disfruto las cosas, me cuesta emocionarme, o por lo menos, bueno, me cuesta expresarlo cuando me emociono. Es verdad que cuando yo por alegría normalmente no suelo llorar, suelo disfrutarlo y alegrarme. Y bueno, yo tengo una imagen en mi cabeza que es cuando llegamos a Córdoba del AVE, cuando subimos la rampa, bueno, el autobús allí, una barbaridad de gente. Eso a mí no se me va a olvidar nunca, esa casi más que la imagen que cuando luego fuimos a las tendillas, que estaba hasta arriba, ¿no? Pero esa llegada en el AVE con toda la estación llena, a mí esa no se me olvidará Siendo la escalera para la llegada a Córdoba. Sí. ¿Y cómo es llegar a las tendillas y encontrarte miles de cordobesistas cantando? Eso es mágico, o sea, al final eso es algo que solo, pues bueno, yo me siento privilegiado, ¿no?, de poder vivir algo así, porque al final todos los niños que hoy juegan en el Córdoba, todos los que juegan en la provincia y que les gustaría jugar en el Córdoba y son capaces de llegar a eso es mágico. Al final tú eres feliz, pero ella, la cantidad de gente que hace feliz o que ves feliz, eso no está pagado. Es un escenario con toda una ciudad volcada, eso es algo mágico, eso es algo que tendrías que sentir un privilegiado de vivir esos momentos, que en ese momento no eres consciente,
Y ahora cuando ya has dejado el fútbol, como yo, que bueno, que eres consciente de lo que has vivido y de lo Tienes que... cierta morriña de... Bueno, yo es que soy muy campesina, soy una persona sí, muy sí, campechana, humilde y que a mí, bueno, vivo la vida, ¿no? Pero cuando me paro muchas veces en casa a reflexionar digo, joder, Aquel día... es que aquel día y luego otro ascenso y te sientes pues eso, un privilegiado de poder vivir esas situaciones. Después llega una época en la que te asientas por completo aquí en el club, unas temporadas que te asientas. Es verdad que ahora hablaremos de un caso que te ocurre, pero empiezas como a coger la bandera, pero antes que la temporada siguiente, ya en segunda, sufres uno de tus peores momentos como futbolista y que creo que cuenta cómo lo viviste y tiene que ser bastante duro, ¿no? Que después de la temporada en segunda división, pues una lesión Sí, que nunca... y yo, hombre, ahora con el tiempo me di cuenta que esa lesión es la que no me ha dejado a mí ser un mejor futbolista o llegar probablemente a cotas más altas. Porque yo estoy seguro que ese año, si hubiese estado bien en la pretemporada que yo estaba haciendo, te digo pretemporada solo el entrenamiento, porque en el primer partido me lesioné, pero yo tenía la sensación de que volaba. O sea, yo tenía la sensación en el entrenamiento que iba volando. O sea, me encontraba en un nivel increíble. Y eso que me molestaba el pie, o sea, que yo ya en los entrenamientos probablemente me lo rompí por la inexperiencia o por la juventud. ¿Qué fue, Javi? El quinto meta. Quinto meta. Yo me lo rompí por estrés. Yo en la pretemporada a mí ya me molestaba. Yo tenía inflamado, un poco morado. Bueno, cuando doblaba punteaba para no apoyarlo. Me hice una radiografía y la radiografía no salió nada. A lo mejor si me he hecho una resonancia pues hubiese salido a lo mejor que estaba dañado y seguí entrenando. Y es verdad que como me encontraba tan bien, pues no quise parar, ¿no? Y en el primer partido de pretemporada, a los 20 minutos, me lo rompí. Antiguamente, pues esa No había lesión. recursos que... Claro, esa lesión ahora mismo, a día de hoy, en un mes y medio, 2 meses, estás jugando, operándote, y yo en esa me tiré 4 meses en un tratamiento conservador y al mes me lo volví a romper y me tiré otros 4 meses, ¿no? Me pegué 8 meses. Cuando volví, el equipo estaba en una situación muy complicada, verdad que coincide que debuto en segunda con Paco Gémez y a la siguiente jornada lo echan. Y es cuando viene José González, ¿no? Y yo a día de hoy tengo la sensación de que esa lesión me cortó mi carrera. Te limitó mucho. Sí, porque yo venía creciendo como futbolista. Aparte estábamos hablando de que tenía 20 años, 21 años. 21 años. Y venía creciendo mucho y esa lesión a día de hoy me di cuenta que me cortó mucho, ¿no? Luego ya digo, cuando llega José González con él no juego ni un minuto. Es verdad que es complicado porque yo venía de estar todo el año lesionado, el equipo estaba, bueno, en descenso o peleando por el descenso y hombre, era pues complicado, ¿no? Para él también meterme y nos salvamos pues de aquella manera. ¿Cómo de eso te iba a hablar? Bueno, podemos llamarlo día de gloria, ¿no? Bueno, casi más que un ascenso, era un ascenso. Eso es un ascenso. O sea, ¿cómo viviste? Porque para que la gente lo recuerde, vosotros viajabais a Anoeta. Y el Cádiz jugaba contra el Hércules. Abraham Paz tiene un penalti en sus botas en el 90 y tanto. Nosotros ya habíamos terminado nuestro partido. ¿Y cómo estabas tú en el campo? ¿Estuviste allí en Anoeta? Sí, nosotros, bueno, yo estaba en el banquillo. Ese día el partido, bueno, no sabíamos, la verdad que... El partido nuestro lo estábamos jugando, pero jugábamos todos los partidos, se fueron dando resultados, se fueron tal, y al final solo quedaba el resultado que nos hacía... o salvarnos descender, y encima todos los partidos terminados y solo quedaba ese. Y yo recuerdo estar en las pistas de Anoeta, allí con los pinganillos puestos y... Claro, porque estabais con la radio. Sí, igualmente no había... Me acuerdo yo además con Pierini en un pinganillo y yo otro pinganillo, con el Canal Sur, me acuerdo perfectamente, y se escucha penalti en Cádiz. No, en Cádiz no, en Cádiz fue... Sí, allí en Hércules. En Alicante, penalti en Alicante. Yo tiré el pinganillo y me fui andando, para adentro no, me fui andando por las pistas y allí me tiré hasta que me senté allí diciendo, no puede ser, otra vez. Y claro, cuando estoy ahí sentado, veo pegado un salto a todo el mundo
Y yo, ¿tú sabes lo que hice yo? Pues echar a correr por mitad del campo. Yo me crucé las pistas, me crucé el campo, me fui donde estaba todo el mundo y ni siquiera había terminado el partido. Pero yo ya dije, pues yo ya me voy para allá. Y eché a correr como un loco para allá y ya terminó el partido. Bueno, pues ya lo celebramos y ya el viaje de vuelta más lo hicimos en autobús. Increíble con Cristian Álvarez y la verdad que ese viaje lo disfrutamos mucho. Claro, fue prácticamente un ascenso. Una responsabilidad que era muy grande. Además, después de un ascenso con lo que cuesta Sandá, que tú sabes lo que cuesta, Sí, una barbaridad, muchísimo. Que se te escape, pues mira, pues ese año nos cayó la moneda de lado y nos llevamos. Y luego llega una temporada siguiente y creo que llega alguien bastante... Llega José González. ¿Echan José? José empieza. José empieza ¿no? el año y ahora, por ejemplo, mi situación cambia. Yo con José empiezo a jugar y todo lo que no había jugado anteriormente, con José empiezo a jugar y empiezo a jugar bien. Además jugaba ahí de medio centro prácticamente y la verdad que jugué... ¿Te encontrabas tú a nivel? Sí, jugué bastante, además con José me sentía importante también, jugué bastante y bueno, la verdad que fue un año también con muchos altibajos, la verdad. Al final siempre estábamos peleando por el descenso y cuando tú peleas en segunda división por el descenso es muy... No te veas frustrante, pero al final mucha responsabilidad y al final nos va con esa tranquilidad, nos juega tensionado, ¿no? Y fue un año también muy estresante. Pero bueno, al final pudimos salvarlo. Sí, pero bueno, ahí va un par de años, ¿no? Luego llega la llegada de Luca, ¿no? ¿Cómo es Luca? Porque yo siempre te he escuchado hablar... Le guarda mucho cariño a Luca, ¿no? Sí, yo le guardo mucho cariño. Ha sido un entrenador que apostó por mí, que apostó por mí mucho, probablemente en uno de los peores momentos míos aquí en el club. Además, luego era una situación, o sea, un entrenador que apostó mucho por mí, pero jugaba, por ejemplo, en una posición que a mí no me venía bien. Sí. Pero bueno, futbolista, como siempre se ha dicho, yo donde me ponga el entrenador juego. Y claro, no jamás le diré, nunca me pusiste en mi sitio, ¿no? En sitio nunca. Pero no me hacía ningún bien, pero es verdad que yo jugaba siempre. Claro. Y jugaba siempre y yo sentía su confianza. Pero también fueron momentos muy complicados para mí, porque bueno, como al final las temporadas siempre estábamos sufriendo, siempre estábamos peleando por el descenso, al final eso siempre te lleva a un nivel de estrés y de ansiedad por conseguir los resultados. Y al final, quieras que no, tenía 21 años o 22 años, sigue siendo un crío, la responsabilidad está en tu ciudad. Venía de un nivel muy alto, bajé el nivel y al final eso el futbolista pues se da cuenta y la gente se da cuenta. Pasé por un proceso de depresión, ansiedad un poco largo, a la misma vez estaba jugando, se juntó con días de aquí complicados. Estamos hablando que no deja de tener 23, 24 años. Tenía 22 años cuando pasé el proceso de ansiedad y depresión. Y vamos, me acuerdo perfectamente de llegar un día al entrenamiento y sentarme delante de Lucas y decirle: Mister, yo no puedo entrenar. Yo me tengo que ir a mi casa. Digo, yo ahora mismo no me siento con fuerza de nada. Y... ¿Habló contigo personalmente? Sí, no, él lo entendió perfectamente y bueno, me dio mi espacio, me dio mi tiempo. Yo me puse en manos de expertos, ¿no? Tenía mi tratamiento y poco a poco, pues bueno, pues fui saliendo. Y nada, luego, oye, al final el segundo año tuve también una lesión jodida, que tuve pubalgia y la enganché. El segundo año de Lucas, quiero decir, que ya era mi último año aquí, antes de salir. Y la verdad que ese año lo recuerdo mal, porque no era futbolista. O sea, yo me tenía que pinchar para jugar todos los partidos, hasta para entrenar, una pubalgia que no era capaz de ponerme bien. No tenía... Y jugaba con muchos dolores. Yo me recuerdo a épocas que no podía ni darle al balón con la derecha, tenía que darle solo a la izquierda, luego a épocas que solo podía darle con la izquierda y no... O sea, que no tenía el cuerpo... No, estaba muy dolorido. Además, ya llega un punto en el que me ve un médico y me dice: mira, te voy a pinchar una cosa y te va a bajar, conforme te pinche te va a bajar al estadio. Si no te duele, es que te tienes que operar. Dice, si te duele, pues no sé, te tienes que operar igualmente. Bueno, vale. Me bajé perfectamente y me puse ahí a pegarle con la izquierda, con la derecha, no me dolía nada. Digo, esto parezco otro. Digo, claro, me había infiltrado, digo, yo soy otro, digo, ahora puedo jugar perfectamente. Y claro, Lucas estaba ahí con Pierini, que era el segundo entrenador, y dice, está perfecto, ya está, esto ya estás bien para jugar. Digo, no, esto no es una buena noticia, digo, esto quiere decir que estoy jodido, que me tengo que parar.
Y a Lucas y me dice, mira, pues Javi, ahora mismo no te puedo operar, espérate 3-4 semanas. Claro, estaba jugando las papas. Claro, espérate 3-4 semanas y nos ha echado un cable que yo jugaba 25 minutos, media hora, no jugaba más. No te daba el cuerpo más. El cuerpo no me daba para más, o sea, no podía dar más. Y esperé... Pero aparte estaba limitando tu carrera, Javi, porque literalmente Sí, tú tenías pero- 23 años, pues, es verdad que no eres consciente con tan temprana edad, pero al final tú tienes una trayectoria a largo Sí, plazo que a lo mejor te pero- podía perjudicar. Claro, pero yo quería... No, pero por supuesto pensaste por el club. Claro, yo quería ayudar. Yo en esos momentos no quería quitarme en medio. supuesto. Y yo, evidentemente, pues bueno, me quedé, hice caso a Luca, me quedé. Y bueno, ahí, pues bueno, aguanté lo que pude, ayudé lo que pude y ya decidí operarme. Bueno, decidimos operarme, me operé. Tuve un mes y medio de recuperación y al mes y medio volví casi con los mismos dolores. No te creo. Y terminé el año igual, No te con los creo, mismos no te dolores. Y bueno, terminó el año, gracias a Dios terminamos el año salvando la categoría. Bueno, y ahí ya pues llega un verano difícil, ahí ya viene un verano más complicado. Viene un verano bueno, donde... De cambio institucional en el club. Sí, entran otra propiedad y bueno, ahí hay como una especie de ERE, o no, medio nos asustan con que hay un ERE. Había 4 o 5 futbolistas que estábamos ahí. Creo que, si no recuerdo más, Pepe y Gaspar se quedan y el resto, pues bueno, estamos ahí medio Un poco. obligados. Sí. Ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve que volver a... Bueno, pues a perdonar, que tenía mucha gran parte de mi contrato para poder salir. Me fui sin hacer ruido. Bueno, ¿Te dolió la forma un poco en la que Sí, se produjo todo? sí, porque yo no merecía Salir no de aquella merecía manera. salir así, ¿no? Yo creo que un futbolista que ha estado aquí de los 7 años hasta los 24 cuando salgo y salí como salí yo, no creo No. que sea el mejor trato, ni siquiera a nadie de la casa, pero ni a cualquier otra persona, ¿no? Bueno, ya esa temporada llega Paco, pero tuvo un Paco ni casi ni llega a Sí, conseguir. no, con Paco una semana. Con Paco coincido una semana de entrenamiento y nada, tampoco hicieron porque me quedara, la verdad. En ningún momento ni Paco ni nadie del club me dice de quedarme. Tuve que salir sí o sí y ellos pactaron, oye, esto es lo que hay y si quieres bien, y si no, pues hay un ERE. Al final salí y es verdad que yo venía de un año complicado porque había estado con el Pubi y no había jugado bien, no había estado a un buen Sí, nivel. pero al final estaba lesionado y había hecho un esfuerzo por el Sí, equipo. Y te pero vas a bueno, operar. igualmente no había estado, las cosas como son, no había estado bien, ¿no? Y al final, pues de ahí, pues bueno, salgo a Getafe. Bueno, sale tener una trayectoria bastante completa fuera de casa, Sí. En la que cuéntame qué te aportó cada uno, pequeños detalles de cada paso por el que diste. Porque primero pues estaba bueno, de ahí filial. salgo al último día ya a Getafe, a última hora, el último día. Y cuando llego allí, me tengo que contar una anécdota muy buena, muy graciosa. Cuando yo llego allí, claro, yo llego a entrenar, llego con una falta de ritmo, ya había tenido que ir ahí, bueno, fui a Cádiz a recuperarme yo solo con Joaquín Acedo. Y me recupero allí en Cádiz yo solo y al final me estuve recuperando la pubalgia porque no me había recuperado bien ni operándome. Y bueno, llego a Getafe, pues llego a Getafe que parecía una momia cuando llego allí. Estaba recién operado, o sea, había terminado el año mal, todo el verano recuperándome, tratándome sin poder hacer nada. Pues cuando llego allí, claro, llego con un miedo también otra vez de que los doctores me vuelvan a tal. Y cuando llego allí empiezo poco a poco, no jugaba tal. Y un día me voy a hablar con el entrenador y digo, oye, dime dónde me va a ubicar, porque digo, me ubicaba también Claro, de extremo derecha. Sí. Y yo ahí no rindo. Yo probablemente es la única posición del campo, la peor posición del campo donde yo puedo rendir, ¿no? Y me dice, pues mira, es que aquí se ha ido un central y te han traído a ti. Dice, es que yo ni te he pedido ni me encaja. Además dice, mira, en el único sitio que hay uno es el mejor del equipo. Dice, o sea que... De ver el plan que había allí, ¿no? Ahí voy a poner. Y dijo, bueno, pues ya está. Entonces, pues me voy a donde quiera. Y la verdad que luego poco a poco pues fui entrando en el equipo. Al final pues ya empecé a jugar de media punta, empecé a jugar por la banda izquierda. Coño, al final terminé metiendo 11 goles y siendo, como se suele decir muchas veces, el hijo del entrenador, ¿no? Sí, Que cuando sí, llegué sí. me había dicho que porque no me había pedido y que tal. Y al final pues a día de hoy encima tengo una buena relación con él, que es Emilio Ferrera, y es un tío de puta madre. Pero tú fíjate la anécdota, no llegáis y no, si yo no te he pedido, si te han traído a ti aquí y ya está. Y encima tengo 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 todas las posiciones dobladas y en el único sitio que hay uno, pues
pues el mejor. Y la verdad que era el mejor. Esta es la realidad, que era el mejor. Y me tuve que ir reubicando y luego hice un año muy bueno, la verdad. Y ese año ya me sirvió pues, para dar otra vez el salto a segunda y irme al Elche. Sí, bueno, ya te encadena unos años en Sí, bueno, a ver, Elche, es que vale. voy a Elche y al mes de llegar a Elche me rompo el cruzado y el menisco. Sí, cierto. Y eso ya me vuelve otra vez. Ya limitada, Me vuelve otra vez a un año. frenar un año además que el equipo se divierte primero desde la primera jornada hasta el último, ascenso con 4 jornadas de antelación. O sea, un año para haber disfrutado. Muchísimo. Un año para haber, la verdad que Sí, había es mucho duro, nivel. ¿no, Javi? había- Cuando, a ver, yo también lo puedo sufrir. El tema de las lesiones es que cuando verte solo y muchas veces el día a día, ves a tus compañeros y te sientes un poco Sí, es fuera verdad, de, es verdad que ese año allí en Elche, aunque no jugaba, yo me sentía muy en el grupo, ¿no? Porque se parece mucho ese vestuario al de aquí que te he comentado antes. Un vestuario muy experimentado, pero también con muy buenas personas humanas, ¿no? Sí. Entonces yo me sentía muy bueno. Nosotros quedábamos mucho, casi la mayoría del equipo a diario, con familia. O sea, eso fue lo que me hizo. el a día a mí- día era muy claro, llevadero. el día a día era muy llevadero. Entonces, a mí eso me animaba a recuperarme. Es verdad que los últimos tramos, pues la verdad, no me dejan disfrutarlo, que creo que me lo merecía por haber estado todo el año lesionado. El Ya. equipo asciende cuando quedan 4 jornadas y de las 4 jornadas juego 1 y media. O sea, realmente no juego casi, cuando me podía haber dado ese premio. Pero bueno, y bueno, me quedo en Elche otro año, ascenso a primera, me quedo en la pretemporada en primera, bueno, con mi nombre todos los días, que iba a salir, que iba a salir, que iba a salir, hasta el último día salió, que tal, Sí, sí. y al final me quedo, ¿no? Me quedo en la plantilla, pero bueno, yo creo que esto no la pasa a nadie, está 38 jornadas disponibles y solo convocarte una y es la última. Y O bueno, sea, tú llegaste a puedes jugar debutar en muy primera diferente. división y en Copa Rey, ¿no? Debuté ahí en el Sánchez Pizjuán, la verdad que hice un partido bastante decente para no haber jugado en todo el año. Esto es verdad que bueno, no había nada en juego. El Sevilla venía a ganar la Europa League. Pero ya es por lo que sueña. Sí, no, por cualquier llegar, niño. claro, por llegar a primera. Obviamente, después de darse todo el año, claro, te lo tomas de llegar otra manera. a primera división y poder decir que ha jugado en primera división, bueno, es importante. No me sentí jugador de primera división, esa es la realidad. Yo nunca me he sentido un jugador de primera división, he jugado un partido, pero nunca me he sentido un jugador de primera división porque nunca pude ir. Pero sí que me sirvió a mí para demostrarme a mí mismo que en los entrenamientos yo estaba al mismo nivel que mis compañeros. En los partidos, pues no lo sé, porque bueno jugué. No sé el nivel que hubiese dado. ¿Sabes? Pero ese fue un año a nivel psicológico también fue difícil, fue muy duro. ¿No? Creo que pasé situaciones que no voy a contar evidentemente, pero feas, muy feas. Para dar el Sí. paso ahora te vas a Murcia. Ahora, claro, me pego 2 años prácticamente sin jugar y de ahí voy a Murcia. Ahí a segunda B, que además de segunda le bajan a segunda B y encima nos toca el grupo que era Murcia con el grupo que era Galicia. O sea, era Un embarque cada semana. Un embarque era cada semana. Una ¿no? semana sí, una no, eran unas palizas terribles. Claro. Eso era una barbaridad. Íbamos desde Murcia, salíamos los viernes a las 10 a las 11 de la noche, autobús hasta las 9 de la mañana, llegábamos a Madrid a la mañana. no, íbamos directo. Nosotros Murcia, Galicia, Compostela, es que no me sé ni los nombres. Que yo, Sí, con los o sea, medios que tiene la categoría. O sea, to- los medios que te to- ofrece la categoría. todo eran 9 horas, 10 horas de viaje. Todo un fin de semana, no, casi todo eran 9 o 10 horas de viaje. Y nosotros salíamos nosotros parecíamos que íbamos de acampada. Nosotros salíamos, nos veían entrar por el autobús el viernes a las 10 de la noche, con los pijamas puestos, con los sacos, con las testas de café. Sí, sí, claro, me una montaba excursión, yo en un una hotel excursión ahí. con tablas encima de los asientos y con colchones, los sofás tirados, pero claro, no daba más. Había gente que se pegaba las 10 horas en un asiento durmiendo así, pegado contra el cristal. Y ahora juega, Y ahora, 20 claro, minutos. llegaba allí. Yo el primer día que yo hago el viaje, yo llegué un poco más tarde. ¿En qué parte del autobús te toca? Yo tiré ahí un poco de veteranía y me metí delante del conductor. El primero tirado delante del conductor. Y bueno, medianamente iba tumbado en un colchoncito, iba tirado. Lo único malo que tenía es que iba al primero, que escuchaba y al médico que roncaba como nadie, que lo llevaba al lado. Pero bueno, me metía mi pastilla para dormir, intentaba dormir lo que podía. Pero el primer día que llego a Compostela, cuando yo me bajo del autobús, digo, madre mía, no podía ni moverme. Claro, nosotros la verdad que llegábamos el sábado. Nosotros el sábado descansábamos por la mañana, entrenábamos por la tarde y el domingo jugábamos. Jugábamos el domingo y volvíamos y llegábamos el lunes. O sea, Y ha vuelto igual. Claro, sí, igual. Nosotros hacíamos, lo que normalmente hacíamos era viernes noche de viaje,
sábado entreno y descanso, domingo partido y domingo noche, lunes llegaba por la mañana de Murcia. O sea, unas palizas terribles. Bueno, ya la familia, la mujer, eso no la veía. No, además ese año mi mujer se quedó embarazada y tuvo un embarazo complicado y casi tuve todo el año solo. En Murcia ella tuvo que estar aquí con la familia porque la verdad que yo me iba, claro, yo me iba cuatro días todos los fines de semana. Entonces yo digo, yo para que te vayas 4 días, que estés sola con el, pues se quedó mucho tiempo aquí, ¿no? Y luego hicimos un año muy bueno, ¿no? La verdad, para pegarnos esas palizas ganábamos fuera casi siempre. Sí, ¿Es verdad? Quedamos segundos, el Oviedo, la verdad que ese año el Oviedo hizo un muy buen equipo. Y estuvimos peleando con ellos hasta el final, pero bueno, al final quedamos segundos, nos tocó el Hércules, allí empatábamos a 1 y en nuestra casa 0-0 y en el minuto 90 hicieron el 0-1 y nos eliminaron. Sí, igual que el fútbol te da una de cara y otra te... Es verdad que yo ese año hice un año muy bueno otra vez y ahí, pues bueno, ahí probablemente me equivoqué, ¿no? Me esperé a ver si enganchaba en segunda otra vez, esperé en mi casa sentado. No salió, ¿no? Me quedé sentado, pero sentado sin equipo, ni en segunda ni en segunda. Y sí, estuviste media temporada, sí, estuve sin equipo, 7 meses parado. Me sirvió para disfrutar del nacimiento de mi niño y de mi niña. Y de mismo también, pues, lo disfruto para que yo le pudiese ayudar, sí, que se pasa. Entrenamientos individuales, día a día. Sí, iba a entrenamiento con Jai Poveda, pero nunca llegaba a ser... Eso, por mucho que tú entrenes, ¿no, Javi? Tuve un tiempo yendo a entrenar con Sarmiento, ahí con el Lucena, cuando estaba entrenando en Lucena, iba a entrenar con ellos, pero no. Pero en el día a día de competición... No tiene nada que ver, porque cuando yo en diciembre firmo en el Hércules, a mí me cuesta coger otra vez el ritmo, pero es verdad que en esos 6 meses luego lo cojo muy rápido y hago 6 meses bastante buenos, la verdad. Cuando llego los primeros mes y pico me cuesta mucho, pero luego empiezo y muy bien. Metemos en playoff, pasamos la primera ronda, pasamos segunda ronda, además individualmente a un buen nivel. Y en la última ronda nos toca Cádiz, que es que nos elimina, nos perdemos en Cádiz 1-0 y... ¿El gol de Huisa? El gol de Huisa, bueno, primero nos mete Carlos Calvo de falta y luego el gol de Huisa cuando se escurre Ale, ¿no? Ale Muñoz. Y tuve una ocasión, además en el minuto 4 me queda un balón y de cabeza la mando al larguero. Y bueno, ahí renové otra vez en el Hércules. Estaba muy a gusto, la verdad, me sentía muy a gusto. Sí, estaba muy a gusto. La verdad que la zona de Alicante, Elche, Murcia son zonas muy buenas para vivir, ¿verdad? Hay gente muy, muy cariñosa también de aquella zona. Y luego ese año en el Hércules lo paso mal, me tengo 4 o 5 lesiones de aductor otra vez y lo paso mal. Me quedaba un año, empecé la pretemporada con el Hércules y ya me echaron al mes, ¿Te sorprendió, me imagino? Sí, hombre, claro, porque el entrenador que era en ese momento Siviero me coge, no me empezar la pretemporada, me dice que bueno, que vamos a ser un equipo para ascender, que quiere que sea un poco el jugador de referente, ¿qué tal? Y a las 2 o 3 semanas me llama al vestuario y me dice que no cuenta conmigo, que me echan. Pero si estaba diciendo que esto. Y bueno, nada, ficharon a Juli. Sí. Y claro, era un poco la misma recambio natural. Al final jugábamos en la posición, ellos se encontraron con que ficharon a Juli y ya yo les sobraba. Entonces, bueno, pues recuerdo salir de allí y conforme salgo por la puerta, llamo a Mantecón, digo, Mantecón era el que estaba en Elche metido, de la Secretaría Técnica, digo, me acaban de echar de aquí. Digo, queda una plaza, o queda algo libre. Y dice, espérate, llamó a Vicente Mir, que era el entrenador, y le dijo, yo había tenido a Vicente Mir en el Hércules, el año los 6 meses estos que estábamos a punto de ascender, y conforme Mantecón le dice a Vicente, Javi lo han echado allí, ¿lo quieres? Vicente dice, tráetelo ahora mismo. Ya. Sí. Y mira, pues voy a él. ¿Y segunda? No, en segunda vez. En segunda vez. Misma etapa que el Hércules. Sí. Mira, y voy allí, hago también un año bueno, ascendemos a segunda. Y hago el año de segunda, también muy bueno, que es el año que más he jugado, jugué 37 partidos. Sí, ese año fue antes de volver. El año vine aquí, claro, que vine Claro, aquí a jugar, eso fue justo lo que te iba a comentar, ¿no? Y luego vuelvo aquí. Esa es la cosa, digo, porque claro, te cascas 37 partidos. En segunda y tenía contrato. Yo tenía un año más de contrato en el Elche y además Mantecón, que seguía allí, me dijo, Javi, dice, te doy un consejo. Dice, vamos a ascender este año a primera, no te vayas. Digo, tío, no me puedo quedar.
Digo, me ha llamado al Córdoba, no me puedo ¿Qué quedar. se te tío. pasó en la cabeza, Javi, tío? Porque vamos a ser realistas. O sea, yo ese año estuve en el filial también. El club, tú sabías la situación que estaba No, pasando. a mí me. A pero lo olvidas otra vez No, a mí yo sabía cómo estaba el club, pero bueno, a mí es verdad que Jesús me llamó y me dijo que bueno, que iba a cambiar, que había sido complicado, pero que las cosas iban a cambiar, que íbamos a ser un equipo para ascender. Bueno, y yo pues, al final, como es mi equipo, pues no puede ser que no podía decir que no. Para todos fue Evidentemente, para todos fue una sorpresa. evidentemente también para mí, y a mí no me gusta ser hipócrita, para mí también era un buen contrato, tenía 3 años aquí, allí solo tenía 1, es verdad que allí estaba en segunda, y aquí estaba en segunda B, y aquí pues podía pasar lo que pasó, que fue todo lo contrario de lo que yo tenía en mi cabeza, Claro, lo que todos tenemos. o podía pasar que aquí ascendiésemos y allí no, o sea, pero al final, como se suele decir con el periódico del lunes, Nadie lo. uno cuando toma las decisiones la toca con todas las consecuencias Cuando todo y pasa, sin pues. saber lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces a mí me llama el Córdoba y yo desde que me llama Jesús, pues oye, pues vamos ¿Y para adelante. cómo viviste esa llegada? Porque para todo, claro, todo el cordobesismo Hombre, estaba pues fíjate, viviendo para cómo en- me fui, que yo no me fui de la mejor manera, me fui, digamos, por la puerta de atrás, con mis 2 años últimos malos a nivel individual, a nivel colectivo malos también, sin haber dado niveles que yo había anteriormente, yo me fui mal, o sea, mal en el sentido de que, bueno, la percepción que tenía la gente mía de cuando llegué a cuando me fui era totalmente diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprendió cuando volví el cariño, ¿no? Y el Para afecto todos que fue una alegría. que la gente me mostró, ¿no? Y eso a mí, pues me motivó. A mí eso bueno, pues me llegó, ¿no? El que la gente de, oye, te fuiste mal, pero la gente ha vuelto y la gente te quiere. Ya, pues eso para mí fue... De hecho, el primer importante. partido, yo estuve aquí en la grada, estaba todo el mundo deseando marcarse un gol. Sí, además, Y luego, marcaste. sí. Además, cuando llego aquí, pues bueno, es verdad que era todo muy turbulento. Al final, bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió. Y bueno, una de las cosas que a mí también me llegó, porque cuando llegué, es verdad que el primer día que jugamos, creo que fue en Pozo Blanco, cuando llegué al partido, ahí estaba todavía Fernández, Miguel todavía no había llegado, porque estaba en proceso de negociación y demás. Estaba Chu, estaba gente que lleva más tiempo que yo. Y cuando llega al primer partido me viene Ismael y me dice, toma, el brazalete. Y el brazalete no, dáselo a Fernández. Digo Sí, coño, que José lleva- que José lleva aquí y pues el que viene siendo capitán. Y dije, no, ha dicho Enrique que te lo pones tú. Pues a mí esa es una de las cosas que también, oye, a mí también yo siempre había también soñado eso, ¿no? Ser El un día ser capitán capitán del Córdoba, ¿no? Y bueno, es verdad que luego él nos cogió, nos dijo que íbamos a los 5 los capitanes, pero bueno, es verdad que al final él apostó por mí como primer capitán y a mí esas cosas también me motivaba. llegó, ¿no? Luego, pues bueno, el año lo empezamos muy bien, las cosas como son, empezamos ganando, el equipo aquí en casa ganó, hizo un gol, bueno, todo iba rodado. Luego, pues bueno, las cosas se fueron Complicado. torciendo y fueron cambiando cada vez más. Y bueno, no hay mal que por bien no venga. Al ¿Ha final, sido las peores situaciones tú de vestuario que has podido vivir? Sobre todo con la responsabilidad que la viviste. era una situación muy rara porque, bueno, los dos primeros meses cobramos y luego hubo 4 meses que no cobramos. Y claro, en el equipo había gente que estaba empezando, había gente muy joven y gente pues, que le costaba. Y al final eso distrae, y distrae mucho, ¿no? Pero bueno, tenemos la gran suerte de que entró Infinity y que gracias a Dios pues empezó a darle estabilidad a todo. Pero oye, te llega, o sea, estás metido entre empleados, pierdes 2 partidos en casa y te llega un COVID, te lleva un parón. Y te vas fuera. Y dices tú, ¿qué La dinámica del equipo estaba bien, ahí. Sí, habíamos jugado aquí en casa con Algeciras y habíamos perdido. Sí, perdimos 0-1 con un partido que probablemente lo normal que hubiésemos ganado. Y luego Cartagena nos pegó un meneo de los que. De los mayores que me han metido a mí dentro del campo, una impotencia terrible. Sí. Nos pegó un meneo importante. Pero era injusto, ¿no? Que para hacer que la competición. A ver, tampoco sabemos que hubiese sido lo justo, ¿no? Sí, luego no porque sabemos, bueno, sí. al final se para la competición y te quedas fuera por un punto. Y que tú si hace 2 semanas estabas metido. Está- O sea, si si hubieran parado la semana pasada, estábamos dentro. si el domingo estaba metido, el lunes me salí y ahora me quedo afuera.
Bueno, y luego viene pues, el siguiente año, bueno, una liga rara, de 10 equipos, una liga muy rara, sin gente, porque al final, oye, yo al final siempre he pensado que esa liga le beneficiaba más a los equipos con menos presión que a los que tenemos más presión, porque encima un equipo como nosotros, que una de nuestras mayores fortalezas es el estadio, nuestra gente, un campo lleno que aprieta. A ver, aquí a la gente cuando venían muchos equipos, cuando vienen aquí y ven esto, le tiemblan las piernas. Claro. Esa es la realidad. Pues tú imagínate, venía aquí con el campo vacío, un campo, escándalo, perfecto. Venían relajados, a disfrutar, compitiendo bien, sin presión. Y ese año, pues bueno, pues fíjate, horroroso, de los peores también que hemos pasado. Claro. Y nos fuimos a segunda red. Y ahí coge la bandera, tío. Y ahí coge pues, la oye, bandera y es verdad duda, que ¿no? Ahí arman. Bueno, yo siempre. Tenías contrato, ¿no? Sí, bueno, sí, tenía contrato. Lo que pasa es que, bueno, aquí como cambió tanto con el COVID, que sea, ahí hay cambios de categoría, pasaron de ser segunda B a ser ahora tercera red, segunda red, primera red. Los contratos ahí quedaron que no sabían. Bueno, no sé. A mí eso no me importaba, yo tenía claro que me quería quedar, tenía que saber si querían contar conmigo o no. Y bueno, ahí, pues bueno, arman un buen equipo. Se rejuvenece todo el equipo, ¿no? Sí, cambia mucho el equipo, ahí viene ya, pero cambia mucho, o sea, viene gente joven, con hambre, gente buena. Hay gente que sigue todavía en este vestuario. Gente que todavía siguen aquí y la verdad que el año he soñado, un año increíble. ¿Te sentías también con la responsabilidad de decir no podíamos fallar? Estaba claro, estábamos en una categoría que no era la nuestra, o sea, estábamos en una segunda ref, un club de segunda división mínimo. Sí, claro. Entonces estábamos ahí por méritos propios, nadie nos sabe. Entonces, bueno, pues que el año fuese tan bueno y que enganchásemos a la gente, ese año enganchaba mucha gente joven, a nosotros también nos sirvió para disfrutar, que veníamos de 2 años muy malos, ¿no? Entonces, bueno, nos sirvió para coger esa inercia, que el año siguiente en primera ref la mantuvimos hasta que llegó diciembre y las cosas raras. Pero hay una frase tuya, creo que sale en segunda federación, a rueda de prensa, y dice, esto hay que hacerlo por los 600, 700 que día a día... Los 6, 7 mil, ¿no? Al final yo siempre lo... Claro, yo siempre lo he dicho, ahora gracias a Dios cada vez tenemos más y cada vez viene más gente, cada vez tenemos más abonados base, ¿no? Ahora gracias a Dios tenemos unos 11, 12 mil que todos los años están con nosotros, ¿no? Anteriormente eran 6 o 7 mil, los que venían, no venían más. Solo venían más cuando jugábamos un playoff o en segunda división, pero luego se quitaban. Entonces, yo eso sí que lo he tenido. Sí, yo siempre te lo he visto claro. Muy marcado. Sí, yo siempre lo he tenido muy claro. Y luego el fútbol, porque es que el fútbol no tiene muchas veces. Oye, al final el fútbol son dinámicas, son situaciones. Es lo que te digo, cuando tú sabes, ese año de primera red, cuando ascendemos y vamos primeros todo el año, es lo que te digo, nosotros salíamos. Hasta diciembre nosotros salíamos al campo diciendo, vamos a ganar. O sea, vamos a ganar. Aquí en Linares yo recuerdo que se nos pone 0-1, segunda parte, y todos teníamos claro que íbamos a remontar. No sé cuándo, pero que íbamos a remontar. Y la cabeza es así. O sea, puede parecer, ¿no? Si luego influyen muchas cosas, situaciones y tal, pero el mayor es la cabeza. O sea, luego cambiamos completamente. Yo me acuerdo estar en el campo del Majadahonda y venir un trabajador y decirme, y un compañero y decirme, hoy vamos a ganar. Cuando tú te preguntas, hoy vamos a ganar, dices tú, no voy a ganar, o sea, es imposible que gane. Si te estás preguntando si va a ganar, es imposible. Ya piensas, es imposible. Control, que además, es una situación tan mala, una dinámica tan negativa, que al final te supera. Yo decía, ¿cómo te ibas tú a casa? Me acuerdo perfectamente, además, jugando contra el Majadahonda en su casa, que nos van a tirar un córner en el minuto 3, y creo que estaba Miguel al lado mío, y le pego así y digo, verás, gol. Veníamos de esa dinámica también tú ya con la experiencia que tenía ya leía el fútbol de otra manera. De cada córner, cada jugada parada, fíjate, es que me van. Y esa segunda vuelta pues fue horrorosa, porque además fue ya mi última temporada, fue mi últimos 6 meses. Y pues fíjate, pues que no ganábamos, no le ganábamos a nadie. No éramos capaces de ganarle a nadie. O sea, da igual con quién hubiésemos jugado. Era el mismo equipo que barría ahí la primera vuelta, totalmente, con una energía. Con hubo cambios en Navidad, pero bueno, que supuestamente los cambios eran para mejor, pero no. Pero el núcleo seguía siendo. Sí. O sea, ahí entramos en una situación
bueno, que... Y tú como veterano, a la gente joven No, que era intentaba imposible, cómo gestionaba. o sea, es que no llegó un punto de no retorno, ¿sabes? Era un punto de que la cabeza ya no... ¿Y tú lo O sea, palpabas en el día a día? ¿Tú lo Sí, palpabas? hombre, claro, vamos a ver, pero porque al final es normal también, o sea, vamos a ver, tú cuando hay equipos que entran en dinámicas malas y no ganan, o sea, no puede haber un buen ambiente en la vida, o sea, es muy difícil, o sea, es como en el que su trabajo le va mal y va contento a trabajar, eso es muy difícil, o sea, yo no he visto a nadie que vaya Que sea contento, realista. claro, yo no he visto a nadie que vaya a su trabajo sabiendo que lo pueden echar o sabiendo que las cosas van mal, ¿no? Y tú me tienes que contarlo, yo qué sé, o que vaya y no le salen los números, no creo que no vaya contento a trabajar, ¿no? Pues a nosotros nos pasaba eso, nosotros veníamos a entrenar y al final ya cada cosa nos molestaba, al final entre nosotros ya no había mal rollo en el sentido, pero oye, al final cualquier pegolete en un entrenamiento, había fricciones. cualquier patadita, cualquier cosa, ya al final uno te molestaba, malas contestaciones, que son tonterías, porque eso en el fútbol pasa Todos los días, ¿no? Pero entra en esa dinámica mala de negatividad y fue horroroso. Vamos, a mí personalmente me dilapidó. Sí, porque al Me final- dilapidó porque yo probablemente si hubiésemos hecho un año... ya no te digo que esos 6 meses hubiese sido como... Sí, de playoff. como los primeros, ¿no? Pero hubiésemos hecho playoff y a lo mejor probablemente podría haber jugado otro año más, ¿no? Pero bueno, el fútbol, Cada la vida, uno oye, se al dice- final paso a otra parte y vivo un ascenso. Justo de eso Claro. quería hablar contigo. La verdad que justamente dices, leche, ha pasado justo un año después de que yo Sí, pero- me podría sentido, pero ¿cómo lo Bueno, a viste ver. tú? Yo imagino que la satisfacción de todos los que queremos esta casa. Sí, no, yo en cierta parte estoy muy agradecido a Antonio Fernández Monterrubio porque al final no tiene ninguna obligación de contar conmigo, ¿no? En su equipo, ni al final un poco en la dirección deportiva, ¿no? Y él me acoge y gracias a Dios yo no soy responsable del ascenso, ni mucho menos, yo no me siento parte de ese ascenso, ni mucho menos, pero sí lo pude disfrutar. Pude disfrutarlo Desde dentro. en el día a día, pues, desde dentro, pude viajar a los partidos, pude estar con ellos, pude estar en el autobús con ellos, desde otra parte, ¿no? Pero pude vivirlo, ¿no? Y oye, al final lo vives desde otra perspectiva, pero lo disfrutas igualmente, ¿no? Que se me ha olvidado decir que, hombre, que para mí o para cualquier cordobés no hay nada casi más importante que ponerle al caballo de las Cuando tendillas. viste a Antonio, te sentiste Sí. un poco identificado también. Sí, fue de otra manera, ¿no? A mí me subieron en una grúa y a ellos pues tuvieron la posibilidad, porque era todo diferente, al final había COVID, cuando subimos nosotros todavía un poco había restricciones, me subieron en una grúa que yo pensaba, esto hasta dónde No, llega, eso ya, me subió hasta arriba y luego ya bajaba y yo miraba así y tampoco fue un ascenso, a ver, bien, fue un ascenso, pero no fue un ascenso no como este, ¿no? Sí, porque no, un como ascenso de café, de ¿no? segunda red a primera red era una obligación. Entonces, bueno, pero al final el fútbol también son momentos. Y se nos ha olvidado pasar por un momento que fue la Copa esta la Copa Red que ganamos. Exacto. Que al final la jugamos por hacer las cosas mal. Es una Copa que no tenemos que haber jugado en la vida, ¿no? Porque al final la hicimos porque hicimos un año muy malo y caímos en una tal. Pero al final vivimos momentos mágicos. Un partido que yo no... El campo, para estar en segunda federación y el campo estaba lleno. Sí, el campo estaba lleno. A ver, es lo que te digo, no era algo de café, algo de café en el sentido, al final era un título. Sí. Y un título a todo el mundo le gusta ganarlo, ¿no? Y el campo estaba lleno, además un día un poco lluvioso. Yo recuerdo que ese día yo no jugué de inicio, en mi sitio jugó Julio Iglesias. Y a los 20 minutos, 25 se lesionó, le dio un golpe y tuve que entrar. Y bueno, tuve pues mira la posibilidad de meter un gol de cabeza, tú fíjate. Sí, lo vi O sea, el me primero. ayudó un poco el portero, eso es la verdad. Pero fíjate, pues son momentos únicos que vivió aquí, que pude levantar un título. Sobre todo después del año del COVID, que injustamente pues quedar Claro. fuera, el año del descenso y para ti personalmente. No, pues fíjate, ahora que te para a pensarlo, pues mira, he conseguido un ascenso en el campo, 2 ascensos en el campo, levantado un título, he conseguido otro ascenso desde fuera, no lo he conseguido yo, pero lo he podido vivir Pero eras desde dentro. parte de- Claro, al final fíjate todas las cosas bonitas que he podido vivir, muchas más que malas, quiero decir, que las malas también las he vivido, pero es que me siento un auténtico privilegiado de haber conseguido tanto y a día de hoy, pues esos 269 partidos en el club de tu vida, ya, son muchos partidos. Hoy en día creo sí que soy el 10º Más partido. y o sea, pues la A verdad. ver, Javi, te lo hablo de primera persona, porque al final yo
La etapa más reciente de cantera que yo he vivido cuando estaba en cantera, muchos que hemos querido ser como tú. Es que al final la realidad es que nosotros queríamos ser como tú. Te veíamos en la ciudad deportiva y era el espejo de todos, porque era el que estaba en el primer equipo, era de Córdoba y todos, tú eres consciente del trabajo que cuesta llegar ahí. Y con la cantidad de partidos que lo ha hecho, cuesta cómo ha mantenerse. representado y mantenerse. Pueden llegar, pues también es muy difícil llegar, ¿no? Pero muchas veces lo difícil es mantenerse. O sea, conmigo llegaron muchos compañeros y luego pues algunos no pudieron tener la continuidad que tuve yo, ¿no? Lo difícil muchas veces en el fútbol es mantenerse en las más altas categorías, ¿no? Ahí donde realmente marca, porque al final tú puedes un día tener la suerte de estar en el sitio adecuado para que te diga, venga, juega un partido. Por ejemplo, yo en primera no me mantuve. Sí. Y dice, llega, juega un día, se da la casualidad de que no te mantienes. Ahí está la diferencia, ¿no? Del salto. Pero bueno, en clave blanquiverde me siento afortunado. Me ha quedado a lo mejor poder jugar en primera división. Pero como te he dicho antes, es que a mí no me importaba la categoría. Me importaba jugar aquí y en la categoría. Oye, contra más alta, a lo mejor porque al final todos disfrutamos más, ¿no? Pero que para mí ponerme la camiseta era lo más y me daba igual la categoría. Javi, está siendo un placer. Sabes que estoy echando un ratito. No podíamos estar aquí hablando. En la escalera, aunque está un poquito la espalda. No se lo vamos a perdonar a Martín. Se lo vamos a perdonar a Martín. En la vida se lo vamos a perdonar. Y ahora, bueno, te quería hacer unas pequeñas preguntitas cortas. Has vivido mucho por aquí. Ha habido muchos recuerdos como blanquiverde, pero el que más de verdad especial que... No tiene por qué ser. Muchas veces no es un ascenso. No, he vivido, es que digo, hemos relatado muchos momentos, ¿no? Muchos momentos bonitos, la verdad. No sabría con cuál quedarme ahora mismo. Probablemente en algún ascenso, ¿no? Ni siquiera en la mejor en el que subía a las tendillas. Probablemente en el anterior lo viví de otra manera, ¿no? Lo viví más inconsciente y el segundo pues ya era más consciente. Por ejemplo, el día de la Copa, pues que hice el gol y pude levantar la Copa, para mí es un momento también muy especial, ¿no? Luego un compañero. Siempre es complicado. He tenido muchos, ¿no? A mí, al final, yo siempre lo digo. A mí me llegó mucho Javi Moreno. Yo tenía un futbolista que venía de donde venía y donde había jugado y luego era un tío de lo más campechano y sigue siendo de lo más campechano y yo tenía una gran amistad, recuerdo que... ¿Tienes alguna anécdota con él? Sí, tengo muchas, pero una que me llegó fue, por ejemplo, tuvo una pequeña lesión, bueno, un tratamiento, y fue a Italia, porque él había estado en el Milan y tenía un sitio donde iba a tratarse, ¿no? Y a hacerse como un limpiado, ¿no? Y me acuerdo que cuando se fue, me llama un día y me dice, ¿qué número tienes de pie? Digo, tal, vale, hasta luego. Y cuando viene me traes una bota a la gama más alta, que yo no tenía una Adidas, una gama alta, preciosa, y toma, para ti. Y pues a mí eso me llegó, ¿no? Me llegó porque al final, hostia, un tío que venía de jugar en el Milán, Selección Española, Atlético de Madrid, Zaragoza, etcétera, y llegó allí con 19 años y el cariño que me dio, ¿no? Que luego me la rompieron el primer día. Hay que decir que en el primer partido que me las puse, me pisaron y me hicieron un agujero en medio del empeño. Pero ese detalle no lo recordaré toda la vida. Un futbolista de la actual plantilla con el que disfrutas, hay muchos, o sea, es complicado. Ahora mismo hay muchos, aquí ahora mismo estamos disfrutando mucho. Sobre todo el medio campo, que te gustará a lo mejor más. Sí, no, a ver, en cada uno con sus cualidades disfrutan mucho, ¿no? Y para mí hay 2 o 3 futbolistas aquí que son, bueno, Isma Ruiz me parece un tío increíble, o sea, yo le digo un coche escoba, o sea, va robando todo lo que se va quedando por ahí, lo va robando, todo lo que pierde el compañero lo roba, la pierde y la vuelve a robar, o sea, yo siempre se lo digo, escúchame, el coche escoba va robando todo, ¿no? Luego, por ejemplo, Alex Sala tiene una elegancia increíble, como jugando, además ha estado hasta un nivel muy alto. Y luego, por ejemplo, un muy vistoso Carracedo, ¿no? Está también a un nivel muy alto y fíjate, yo creo que es un futbolista que se lo merece, ¿no? Por llegar tan tarde y al final haber pasado también por todo lo que ha pasado, ¿no? Son 3 futbolistas, bueno, podríamos hablar a muchos más,
Ya, por ejemplo, Rubén, que ha llegado ahora y tiene una jerarquía dentro del equipo increíble. Y bueno, la tranquilidad, la sobriedad de Carlos Marín en la portería, bueno, que fíjate, el tiempo que lleva cuando llegó, que llegó con el pelo blanco, me acuerdo perfectamente aquel día que llegó con el pelo blanco, canijillo así, no estaba ni la mitad de fuerte que está ahora. O sea, te puedo decir mucho. Como desde fuera, desde la perspectiva global, tiene que ser un placer ver cómo está la afición, porque creo que está todo el mundo ilusionado, muy como consagrado, tranquilo, que es complicado muchas veces echando la vista atrás. Sí, porque además aquí en Córdoba somos muy de o gris, o sea, en los grises no existe, aquí o el blanco o el negro, el gris existe poco, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos en el gris, ahora mismo estamos en una situación muy buena, tanto deportivamente como institucionalmente. Creo que vamos mejorando cosas importantes dentro del club y el equipo, la verdad que gracias a Dios, es un equipo que está en una situación ahora mismo buena, un entrenador que nos hace disfrutar increíble de cómo juega el equipo, de lo valiente que es y bueno, pues ahora mismo la verdad que estamos en un momento muy bueno, ojalá dure mucho tiempo. Pues Javi, me podría tirar, tú sabes, nos podríamos estar toda la tarde aquí charlando y pero... hablando, ha sido un placer escucharte, eres una leyenda de este club, no hace falta que yo venga a decírtelo, tú bien lo sabes. Sí, pero yo te lo digo verdad, yo muchas veces cuando hablo con la gente, yo no me paro tampoco, o sea, me siento un privilegiado sí, a nivel personal de lo que he conseguido, ¿no? Pero no me veo más que nadie. Sí, pero al final no los números están ahí, los números no engañan. Sí, pero no tengo la sensación de ser más que nadie. O sea, yo además, bueno, ahora que estoy en otra parcela, yo con todos los compañeros, sea desde Trini, que lleva aquí muchos años limpiando, como que con tengo el mismo respeto que con Antonio, que con Trini. O sea, yo en ese sentido, no es lo que te digo, no veo